Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Hoy visita Proyecto Terror nuestra querida Rosemary Thorne, autora de Huevos, Anillos y Fustas, Historia del Ojo e Historia de O, y La Semilla del Diablo, un camelot satánico. No hace mucho charlábamos con ella acerca de estos ejemplares y de otras novedades de la editorial Archivos Bola, en una interesante reunión oscura compartida con Frank G. Rubio y Jesús Palacios. Esta noche, Rosemary comparte con nosotros su visión de tres artistas irrepetibles, auténticas alquimistas de lo iconográfico. En esta sesión, Rosemary nos introduce en los mundos mágicos y autárquicos de Leonora Carrington, Remedios Varo y Leonor Fini. Pasad y disfrutad. Bienvenidos a la cripta. Rosemary Thorne, ¿qué tal? Bienvenida a la cripta de Proyecto Terror. Hola Patricia, muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, vamos a hablar de esta, no sé cómo denominarla, Santa Trinidad, podemos decir. Leonora Carrington, Remedios Varo y Leonor Fini. Pintoras, creadoras, escritoras, pero también magas y alquimistas. Absolutamente y sin ninguna duda. De hecho, en realidad es un cuarteto, porque Remedios Varo y Leonora Carrington hicieron trío ya en México con Katy Horne, pero yo no la he investigado. Porque Remedios Varo, Remedios Varo, Leonora Carrington y Leonor Fini son tan inmensas, junto con otras que iremos nombrando también, que no he decidido dejarla fuera. Pero ellas hicieron trío consciente con Katy Horne, Varo y Carrington. Yo he aseverado, porque al leer un poquito acerca de estas tres, pues obviamente también salía Katy Horne. Katy Horne, sí. Sí, que creo que estaba relacionada con el mundo de la fotografía, exacto. creo. Y entonces me pareció también muy, muy interesante. Pero bueno, ahí está, podemos en algún otro momento, volver sobre ella. Porque yo he de reconocer que ya con estos tres pesos pesados de los que nos vas a hablar hoy, ya me vas a abrir nuevas puertas, porque sí que es verdad que yo, sobre todo Leonora Carrington, pues he podido ver algo más de ella, saber algo más de ella. Yo vivo en Cantabria, sé que ella, la pobre, la internaron aquí en un psiquiátrico en Santander, y quizá pues algo me ha llegado. Pero reconozco que hoy va a ser como una especie de bautismo de fuego para mí, para adentrarme pues un poco en la obra y en las vidas de estas tres mujeres, que ya hemos dicho de entrada que tenían mucho de magia y mucho de mágicas y mucho de alquimistas. Absolutamente. Bueno, para empezar, si me permites, aparte de darte las gracias a ti, quisiera dedicar el programa a un joven artista que he conocido hace poco, a Chris Haven, para que siga adelante, pues aunque las circunstancias estén absolutamente en contra. De la misma manera que estas mujeres o estas personas, que esto lo quiero profundizar, pues siguieron adelante. No voy a hablar de ellas tanto como mujeres, como personas de poder, aunque en un momento dado de la conversación seguramente que podremos diferenciar entre mujeres de poder y hombres de poder. Pero en realidad yo creo que en la brujería el punto de vista feminista sobra mucho, y bueno, es algo que estoy deseando exponer y pues exponer y dar evidencia de ello, ¿no? Pues por ejemplo, leyendo sobre ellas se habla mucho del punto de vista feminista, pero si es así, por ejemplo, Remedios Varo, que es española,
que es pintora, que su relevancia artística es incuestionable. ¿Por qué no se le ha hecho un homenaje en España? Reivindicándola o diciendo, bueno, pues esta señora efectivamente nació aquí en España. Nada, absolutamente, ¿no? Entonces, al final hay quiero decir, el feminismo, una de dos, o es muy limitado, y si es limitado no me interesa. Y aparte de todo, yo pienso que aunque ellas tres fueron mujeres, fueron más personas de poder y en ningún momento se sintieron limitadas por ser mujeres. Lucharon por encima de todo, se enfrentaron no se enfrentaron, a ver, porque una de las cosas que quiero también poner en relevancia es que me ha costado muchísimo, o esta charla me cuesta muchísimo, porque intento poner en cuestión una terminología que nos viene heredada del siglo XX. Ellas son efectivamente artistas, pero en todo momento estaban haciendo una práctica mágica, bruja, a través del psicoanálisis, a través de procesos alquímicos, de su pintura, etcétera, ¿no? Y eso es una terminología que no nos viene del siglo XX. Al contrario, el siglo XX la niega todo el tiempo, ¿no? Y luego lo veremos con Leonora Carrington, que ella, por ejemplo, viene del surrealismo, pero enseguida se escapa y se va o sea, despega hacia la brujería y hacia la magia, ¿no? Y Remedios Varón, o sea, ella tiene un acercamiento muy tímido con el surrealismo, ¿no? Y Leonora Fini, ella va por libre, o sea, es absolutamente, ya nadie cuestiona que es una bruja, nadie de las personas que la conocieron cuestiona que es una bruja. Hacer un catálogo artístico de ella es algo, pues yo qué sé, impensable casi, ¿no? Es muy difícil. Yo lo he intentado estudiar su obra y está por todos los lados, pero luego aparte de todo ella tiene una presencia histórica de la que también hablaremos. Entonces, bueno, si quieres, empezamos por Remedios Varó o por donde tú quieras, con lo que te sientas más cómoda. Podemos, si quieres, comenzar por Remedios, porque yo reitero lo anteriormente dicho y quizá a algunos de nuestros oyentes, de nuestros amigos, les ocurre lo mismo. Somos legos en la materia, somos desconocedores de la mayor parte de la vida y obra de estas mujeres. Entonces, yo, si te soy sincera, estoy realmente expectante, ¿no? Descubrir algo nuevo, algo de lo que había oído hablar. He visto algunas de sus obras a nivel pictórico, pero quiero que me cuentes más. Así que para mí, allá por donde empieces, estará fenomenal. Así que si quieres, partimos con Remedios Varo. Vale, pues es... Remedios Varo. No, mira, ahora mismo no estoy segura porque lo he leído y he escuchado una charla que dio el Art Institute of Chicago y el acento se me ha perdido. No sé si es Varo o Varo. Yo creo que, dame un segundo y enseguida sé. Claro, yo me voy rápidamente a Varo por la actriz española Amparo Varo. Claro, exactamente, sí. Pero es un detalle, claro, esto nos pasa a las personas que leemos tanto. Y luego al final, no, tiene que ser Varo, porque no tiene acento. No lleva la tilde, ¿verdad? No lleva, exacto. Vale. A ver, pues ella es un prodigio. O sea, su existencia es increíble porque, bueno, viene de la alta burguesía catalana. Y su padre es ingeniero, ella desde pequeña se pone a dibujar y es muy curiosa, lee los libros de Julio Verne, de Alejandro Dumas, tiene una imaginación absolutamente increíble, estudia en la Academia de San Fernando. Y enseguida, bueno, pues ella se quiere ir a París a dibujar, a seguir su carrera como artista. No va a tener tanta resistencia a seguir su carrera, a su vocación, como Leonora Carrington. Lo de Leonora fue muchísimo más explosivo. Entonces ella, bueno, pues en principio tiene conexión con los círculos surrealistas parisinos, pero enseguida comienza la guerra en el 39
en el 40, disculpa, y entonces, bueno, pues se va a México con su pareja, un poeta, y bueno, allí se queda ya para siempre. Y es allí donde se encuentra con Leonora Carrington. A partir de ahí la biografía es casi común, ¿no? Remedios Varo, perdón, es 9 años, he calculado, 9, 11 años mayor que Leonora Carrington, ¿no? Pero se vuelven absolutamente inseparables. Y una de las anécdotas tiernas de ellas dos, aparte, luego están las brujas, las anécdotas brujas, pues es que Leonora Carrington le traducía los libros que se estaba leyendo sobre Ouspensky o Jung, o por ejemplo se leyó el libro de ahora mismo no me sale. Yo, por lo poco que he leído, Remedios Varo era una gran aficionada, no sé si llegó a poner en práctica el psicoanálisis. Exacto, sí. A ver, ellas estudiaban muchísimo, pero además ellas estudiaban por lo libre. Hasta donde yo sé, no fueron iniciadas por ninguna orden. Una de las cosas que me llama la atención es que, pues por ejemplo, en esa época estaba expandiéndose la organización de Crowley, la Otto y Telema. Y ellas, sin embargo, pues siguieron leyendo a Ouspensky y a Gurdjieff de una manera autodidacta, y leyendo sobre alquimia, sobre Jung. O sea, una de las cosas que he leído es que mientras que Freud fue muy fue muy influyente en la generación, en la primera generación de surrealistas, Jung fue influyente en hombres y en mujeres en el surrealismo de los 40 y de los 50. Entonces, a ver, dame un segundo que voy a coger el dato. Sí. Exacto, sí. Leonora Carrington tradujo para su amiga y cómplice Remedios la historia de la magia de Gerald Gardner. Y entonces, como ella sabía que eran amigos, Remedios escribió a Gardner una serie de preguntas. Entonces tenían ese privilegio, estaban muy cerca. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales nunca se interesaron por organizaciones o por sectas, sino nunca les interesó ingresar en ninguna ni añadirse a ningún grupo. Ellas eran autodidactas e iban por libre. No, ni fueron iniciadas, nada en absoluto. Ellas tenían un acercamiento directo con los textos, con las prácticas. En Ciudad de México tenían acceso directo con chamanes y pues con toda la mitología mexicana, que es absolutamente única, que el propio Crowley fue a México y fue muy influenciado, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy lectora de Carlos Castaneda. O sea que toda esa mitología, ellas dos la adaptaron, ¿no? De una manera además muy personal, dime. Sí, hay un detalle que me ha llamado la atención. De las pocas obras que he visto tanto de Leonora como de Remedios, me he dado cuenta, y supongo que no sea la única, que hay veces en que me cuesta, bueno, como que hay veces, siempre me cuesta distinguir sus pinturas. Porque quizá tienen un estilo y temáticas muy parecidas, y alguna vez me he equivocado, digo, ay, ese cuadro parece, típico de Leonora Carrington, ¿no? Te pones así un poco estupenda y no, dices, pues es de Remedios Varo. Vamos, yo no lo había visto o no lo había visto tan intenso. El parecido de las obras, cada una con su personalidad, pero tienen ahí una conexión realmente muy intensa. Claro, es que, bueno, una de las... por ejemplo, ellas hacían recetas. Una de las charlas más apasionantes de las que he leído
es del Art Institute of Chicago. Y entonces hay unas becarias que estuvieron revisando todas las cartas, todos los diarios, todos los cuadros y las pinturas de Remedios Varo. Y entonces, bueno, pues llegaron ellas entre Leonora y Remedios elaboraban recetas, unas veces eran lentejas, pero otras veces eran cosas más complicadas. Entonces, bueno, pues hacían tinturas, les gustaba mucho, por ejemplo, cargar los cristales con los minerales que tenían, bueno, pues rayaban las superficies de los cuadros, hacían, o sea, verdaderamente eran practicantes de la alquimia, no tanto en un sentido psicológico, sino también, bueno, pues como creadoras de tinturas, ¿no? A mí una de las cosas que me llama la atención de Varo es que sus rojos son verdaderamente rubíes. O sea, yo hace poco hace 2, 3 años, hubo una exposición bastante grande de Leonora Carrington en la Fundación Mafre. Yo me salí porque aquello era demasiado poderoso. Llegó un momento, yo no sé si la fundación, es que ahora mismo no me acuerdo porque me doblegó. Aquello ya no eran cuadros, aquello era algo muchísimo más poderoso. Luego me sentí muy desastre, ¿no? En el sentido de cómo ser capaz de tener el privilegio de tener esos cuadros tan maravillosos de Carrington y no tener la energía personal de aguantar hasta el final. Bueno, pues no pude. Ya veremos a ver cuándo tendré la próxima oportunidad. En todo caso, es eso, ellas creaban talismanes con sus obras, ¿no? Con lo cual, pues claro, hay similitudes, pero cuando ya las vas conociendo particularmente es como que yo he estado reflexionando, yo creo que Baró es más, tiene un toque más clásico, mientras que Carrington yo la llamo un bosco contemporáneo. Es como el bosco, pero en contemporáneo. Es verdad. O sea, es absolutamente, es enloquecedor. En este sentido, por ejemplo, me acuerdo de o sea, en el sentido de comparar el bosco, que es algo que en algún momento haré. Necesito tiempo. Estos son como los primeros borradores. El bosco lo que hace es expresar, bueno, pues un mundo extraordinario, pero desde un lenguaje cristiano, ¿no? Con Cristo, con el infierno, con el cielo, con los 7 pecados capitales, San Antonio, las tentaciones, que las tiene también Carrington, ¿no? Y en ese sentido me acuerdo de una charla que tuve muy interesante con el escritor Lorenzo Luengo y con Franje Rubio, en el sentido de que en España, bueno, en España y en otros lugares, pero estábamos hablando en España, los místicos españoles expresaron sus experiencias extraordinarias con una terminología cristiana, católica, porque era la única que tenían a mano en ese momento, ¿no? Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Pero si en un momento dado hubiesen leído a Jung, o hubiesen leído a Gurdjieff, o hubiesen leído a Castaneda, esas experiencias que ellos estaban teniendo las hubiesen expresado con otra terminología completamente diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, me he saltado a Carrington, pero luego volveremos regreso a ella, sí. a Varo. En ese sentido, Carrington me parece muchísimo más grande e inabarcable que la imaginación absolutamente portentosa e indudable del Bosco, porque en Carrington hay muchísimas influencias, muchísimas más. Ella va a beber de más fuentes y ella va a tener la posibilidad y la libertad interior y exterior también de expresar un montón de cosas, misterios y enigmas con otros lenguajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, las pinturas de Baró son más intimistas, como más autistas casi, son más privadas y más íntimas, y normalmente suele haber menos personas, una protagonista suele ser una mujer,
que está intentando desvelar mundos ocultos o crear mundos ocultos. A mí me llaman mucho la atención sus pinturas en las que la luna es la protagonista. Me tienen absolutamente fascinada porque creo que ella lo que está aludiendo a una práctica de bajar la luna que se practicaba en Tesalia, en la antigua Grecia. Entonces, y sin embargo, las pinturas de Carrington va a haber muchísimo, o sea, va a haber más gente, hay más ritual compartido, son más amplias, son a lo mejor un pelín menos opacas, con brillos o sea, con colores donde tiene que haber colores, ¿no? Pero y monumentales, mucho más grandes en talla que las de Varo. Estoy pensando en la tercera pata de este taburete, ¿no? En Leonor Fini, y a mí me da la sensación que sus pinturas son un poco más oscuras, un poco más siniestras, un poco más arrebatadoras, si cabe. Quizá, a ver, esto obviamente es una interpretación personal mía, por supuesto, ¿no? Estamos hablando en este caso de arte, de pintura y, claro, la percepción de cada cual, pero me da la sensación de que es más profunda todavía, más oscuro. Hay menos ensoñación, o quizás una ensoñación o un simbolismo más oscuro, más tenebroso. Y reconozco que me gustan mucho, ¿eh? Fini es otra parte, es inclasificable. Ella como persona y su magnetismo personal, todo el mundo que la conoció. Yo por No las deja fotos, perdona, las fotos que he visto, digo, ¡buah! ¡Qué tía! Absolutamente, Por el sí, sí, magnetismo, sí. Sencillamente, su visión, su figura, su cara, su je ne sais quoi. Exacto. Lo más gracioso es que por ellas, o sea, mientras que Varo y Carrington van de Europa a Sudamérica, Fini, por una circunstancia personal familiar suya, va de Argentina a París, primero a Italia, luego a París y luego otra vez vuelve a Italia. Ella fue la musa, bueno, a ver, si Leonora Carrington estuvo con Max Ernst, yo creo que antes estuvo con Fini. Max Ernst va a ser un personaje muy curioso en esta historia, ¿no? Es un inmigrante alemán que se va a París y que, bueno, pues está muy bien conectado, ¿no? Está muy bien conectado. A mí particularmente no me gusta, no me dice absolutamente nada. Me transmite muchísimo más la pintura de Varo, de Carrington y de Fini. Y entonces, bueno, pero por ejemplo a Carrington, voy a ir un momento a Carrington y luego ya vuelvo otra vez a Fini. A Carrington le fascinó desde el primer catálogo y entonces ella era una burguesa de una familia muy bien, muy acomodada, con muchísimo dinero, que tenía ya su destino propio de casarse bien y de tener hijos y bueno, en fin, de tener una vida absolutamente privilegiada. Y ella se negó en cuanto vio el cuadro o sea, ella tenía inquietudes artísticas. Cuando vio el catálogo surrealista le llamó muchísimo la atención y luego más tarde conoció a Ernst, fue en Londres y luego ya se decidió que se iba a París a conocerle, lo cual fue un escándalo para su padre, ¿no? Eso fue en el 37, 38, 39, 40 estuvieron viviendo juntos en el sur de Francia. Y hay, por ejemplo, un cuadro que se llama La vestimenta de la novia, del que yo he hablado en el libro de Huevos, Anillos y Fustas, que va sobre historia e historia del ojo. Porque a mí me da la impresión que ese cuadro
aunque en el museo que está en Venecia, creo, se dice que es Leonora Carrington, yo creo que es Leonor Fini. Yo creo que en un momento dado pudo estar con las dos, o estuvo primero con una y luego con la otra, y que le llamó tantísimo la atención Fini que bueno, pues que la pintó en ese cuadro. Pero eso es una teoría, bueno, es una teoría que se puede mover. Alguien me viene y me dice esto, pues lo cambio sin ningún tipo de problema. Todo esto viene a que Fini, finalmente Ernst, al ser alemán, es detenido en París cuando la ocupación en el 40, y eso le hace que Carrington tenga un ataque de nervios, se vaya huyendo de Francia, y es cuando la internan en el hospital en Santander, ¿no? Que estuvo pues ella en su proceso de nigredo, ¿no? De descomposición. Pero perdona Rosemary, pero la internan obligándola, ¿no? Ella no tenía voluntad de internar, parece ser, hasta donde yo sé, o accede libremente a ser internada en un psiquiátrico. No he llegado, no he podido, no he profundizado. Sé que para ella fue pues un suceso muy importante, ¿no? Y luego están las cartas y los diarios, y que en algún momento dado, pues los leeré y los investigaré. Es que yo tenía esa doble información que, claro, no sabía. Por un lado, que había sido obligada por su familia, claro, esta deriva que estaba teniendo ella se desviaba totalmente de ese camino preconcebido, ¿no? De esa heredera que ha de casarse bien y tener familia. Claro, de repente esta señora pues vive de una manera muy bohemia y tan diferente a como se supone que tenía que vivir. Y por un lado, he leído que fue obligada por su familia y por otro, habla de ello como si, bueno, fuese a donde tenía que ir a parar, otra parada más en su vida para después continuar. Entonces, estoy un poco como tú, que no sé por dónde tirar en ese aspecto. Claro, es que, a ver, con respecto a estas señoras, bueno, a bastantes. Por ejemplo, también está Valentín Penrose, que escribió sobre la Elizabeth Bathory, se dedicó toda la vida a investigarla y leyó a ocultistas, del Renacimiento. Todo es un poco, o sea, hay que meterse porque la versión va a variar según a quien leas. Por ejemplo, una de las cosas que he visto es que ella se fue de España directamente a México cuando salió del sanatorio o del psiquiátrico, y sin embargo en otros sitios he leído que se fue a Nueva York. Entonces, bueno, pues es algo que hay que coger y Claro. corroborar bien las fuentes, ¿no? Se fue a Nueva York precisamente porque Ernst se fue a Nueva York, o sea, Ernst fue arrestado, le liberaron porque tenía muchas influencias entre los intelectuales franceses. Luego otra vez fue arrestado por los alemanes porque tenía por su arte degenerado, bla, bla, bla. Y entonces ahí fue cuando le dio la crisis a Carrington, y entonces le volvieron a liberar y fue Peggy Guggenheim quien le lleva a Nueva York y finalmente se casa con ella. Entonces también esa parte de... llega un momento en el que Carrington se quiere desligar mucho de su asociación con Ernst y reafirma su relación con quien va a ser su marido después, Weist, y que la va a apoyar muchísimo para que ella siga pintando, ¿no? Entonces, es como, son varios requiebros. Yo no creo, es muy... No sé si... No sé hasta qué punto su padre pondría presión, porque yo sé, también he leído que su madre fue quien dio dinero, quien dio dinero a su hija para que comprara la casa con la que vivió en el sur de Francia con Ernst. Así que yo creo más bien que es que era el 40, o sea, había pasado la guerra en España y que yo creo que influyó mucho. O sea, fue un momento en Europa muy, muy tenso.
Y bueno, ¿cómo se llama? Virginia Woolf no lo soportó, se suicidó, punto, directamente. Entonces, yo creo que para los artistas tuvo que ser algo bastante traumático. Estas tres mujeres, Rosemary, ¿qué han supuesto para el arte, la pintura, para ese otro lado, para la alquimia, para esos mundos oníricos, para el esoterismo? ¿Y cuánto más hay que reivindicarlas? Porque son grandes desconocidas. Yo creo que, vamos a ver, yo creo que esto es como una llamada, es como cuando un joven de repente va y lee a Hermann Hesse cuando tiene 16 años y de repente, ¡pum!, todo le cambia y él ya empieza en un sendero de no leerse los bestsellers o no leerse lo que los padres le dicen, etcétera, ¿no? Luego ya acaba pues con Uspensky, Gurdjieff y peores todavía, ¿no? Entonces, en el caso de Barrow, Carrington y Finney, Valentín Penrose, Maya Deren, por ejemplo, en cine, Shirley Jackson en literatura. Bueno, y estoy diciendo mujeres, pues porque, pero no, o sea, vuelvo a repetir, no por feminismo, sino no, porque por feminismo yo no, o sea, no, de hecho soy antifeminista, sino pues por una afinidad, porque sí que, a ver, si como mujeres de poder sí que hay hay muchas cosas en común, ¿no? Entonces, que es diferente. Yo creo que es una, no se puede, no se puede hacer nada. Hombre, esto que estamos haciendo se puede hacer, ¿no? En un momento dado llamar la atención sobre ellas y admirarlo como una complejidad, o sea, no es nada fácil. Yo ya he dicho que en la exposición de Carrington me tuve que salir mal. O sea, no lo escondo, es que aquello era demasiado potente, pero es igual que cuando, o sea, yo he ido muchas veces al Museo del Prado, a esa pequeña sala en la que está el Bosco, y me gusta, aparte de observar el cuadro, me gusta ver cómo la gente se observa el cuadro. Y hay veces en los que ves que la gente se aparta un poco del lienzo, por si le va a saltar algo, ¿sabes? sale del cuadro, cobra vida, ¿no? La pintura. Exacto, sí, alguna especie de tinte de la locura se le va a quedar ahí, ¿no? Pues es igual, a ver, estas mujeres no hay que, hay que verlas casi como quien ve los jeroglíficos egipcios. Hay muchos símbolos de muchísimas culturas. En el caso de Finney, yo creo que el acercamiento no puede ser académico, tiene que ser algo más intuitivo. Porque Finney a ver, de una manera fue muchísimo más surrealista, toda su vida fue más surrealista, ¿no? Tuvo múltiples amantes, fue una señora de poder a la que invitaban expresamente a misteriosas fiestas surrealistas que hubo desde 1927 con Salvador Dalí en París, y luego se fueron, a ver, Salvador Dalí presidió o hizo de hierofante, de sacerdote, sumo sacerdote en Los Ángeles, en Nueva York, y luego se pasaron otra vez a París, luego en Venecia, es decir, que han ido cambiando. Está la famosa fiesta surrealista de los Rothschild, en la que ella aparece con una máscara de cierva, y que tiene su simbolismo rosacruciano, como destaco en el libro. Entonces, es que casi fue ella, o sea, no fue una celebridad, fue más que una celebridad. En esas fiestas yo creo que sucedían cosas, pero cuando digo cosas uno se piensa orgías. Bueno, pues ojalá fuese tan sencillo. ¿Sabes? Que fuesen solamente orgías. Yo creo que
habían más fuerzas convocándose. Entonces, claro, conocer, vamos a ver, yo creo que esto no es algo que al actual ministro de Cultura le resulte atractivo difundir. O sea, si es un señor, el actual ministro de Cultura ha prohibido que haya en los museos cualquier obra que contenga piezas humanas, elementos humanos como pelo, uñas o animales. O sea, yo no sé cómo se van a sostener los museos de antropología. A lo mejor no van a ser ya museos de antropología, van a ser otra cosa, no lo sé. Pero en fin, que es algo que es un acercamiento muy personal. Y bueno, yo espero que este programa, por ejemplo, sirva como para que haya gente que sienta la curiosidad para meterse en esa piscina, en ese océano, a descubrir y a empezar a leer, porque ella, por ejemplo, vuelvo otra vez a Carrington. Carrington tenía amistad con Kurt Seligman, que fue uno de los intelectuales que más supo de magia en el siglo XX. No solamente Crowley, hubo otros más silenciosos que también supieron. Y, por ejemplo, Seligman influyó a intelectuales de la talla de Marshall McLuhan. Es decir, que sus escritos y sus investigaciones eran de gran talla intelectual, ¿no? Eran bastante minuciosos. Yo le he leído y cuando he descubierto ahora que Carrington y Seligman eran amigos, bueno, pues claro, efectivamente me cuadra, ¿no? Entonces, por ejemplo, discúlpame, Carrington dedicó pinturas a Paracelso, a Zoroastro, a Zaratustra, a Bruno Giordano. Entonces, un goce de Carrington o de Barrow, Finney es otra cosa. Sí, es otra cosa. Yo creo que de las tres es la que más miedo me da, o sea, es una barbaridad. Sí. Entonces, pero sí que va en las dos brujas mexicanas, sí que va a implicar que uno mismo haya leído o sea conocedor de prácticas herméticas, ¿no? Para ir hilando. Pues vamos a dejarlo aquí, Rosemary, porque estaba pensando que estas tres, bueno, son realmente increíbles y cada una por separado tiene que ser alucinante. Así que, si te parece, a ver qué opinas tú, vamos a hacer este podcast a modo de introducción para Leonora, Leonor y Remedios. Y si te parece bien, más adelante quedamos y hacemos un monográfico de cada una de ellas. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Bueno, si es que hay muchísimas. Por ejemplo, hay Maya Deren, Shirley Jackson, tenemos que... Pues hay mucho de lo que hablar. Vamos a ir tirando del hilo, si te parece, Rosemary. Y de momento vamos a dejar a la gente con el suspense, con los colmillos largos, y lo vamos a dejar aquí. Y quiero agradecerte enormemente esta conversación, esta charla, porque nos has adentrado por los pasillos. Hemos llegado al tocador de cada una de estas tres y ha sido maravilloso. Así que te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias, Rosemary. Gracias a ti, Patricia. Venga, vamos a por ello. Now you see why I'm not scared to die. Ya lo habéis escuchado, queridos. Esto ha sido solo el preludio. En próximas entregas, con ayuda de Rosemary Thorne, desentrañaremos una por una las vidas, obras y sigilos de estas alquimistas arrebatadoras. Agradecemos vuestra compañía ahí, al otro lado, y nos reencontraremos muy pronto aquí, en la cripta. Mientras tanto,
que las amables sombras os acompañen. The flames of all love become funeral pyres.